Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Escobar Sarmiento y soy integrante del equipo número 2 de la materia de Arquitectura Aeroclimática de la carrera de Ingeniería en Energías de la Universidad Politécnica de Chiapas. A continuación les voy a dar una pequeña explicación de algunas partes que conforman el diseño de nuestra vivienda, una vivienda aeroclimática, así como un análisis del aislamiento térmico que hay en las paredes de nuestra vivienda. Bien, como podemos observar en esta pequeña maqueta, esta maqueta es una pequeña porción de la vivienda. Se hizo así de este modo porque no podemos representar toda la casa, pues por problemas de la pandemia, no estamos todos juntos trabajando y pues se decidió así, como que en una pequeña porción de la vivienda se van a explicar varios puntos del diseño. Bien, como podemos ver aquí, estos son aleros que sirven para el control solar, el control de la iluminación. Con esto podemos como que frenar el paso a los rayos y podemos tener un confort luminoso dentro de la vivienda. En otra parte del diseño es este canal que se ve aquí en el techo. Este sirve para recolectar las lluvias, el agua de lluvia, que será almacenada para su uso posterior. Aquí Aquí se puede observar cómo es el diseño de nuestra pared. Esta pared, esta pequeña capa, es mortero, que es un material con el que se repellan las paredes. La capa de en medio es ladrillo. Esta capa que se ve aquí, como que brillante, es el aislante, es un aislante reflexivo. Y la última capa, la más delgada, es una pequeña placa de yeso. Se optó por este aislante porque cumplía con las características que nosotros buscábamos, que fuera un aislante un tanto delgado, pero que fuera eficiente. Y para saber si este aislante era en verdad una buena elección, se tuvo que hacer un análisis matemático, el cual explicaré a continuación. Para llevar a cabo el análisis del aislamiento térmico, se investigaron las temperaturas de nuestra ubicación. Nuestra ubicación es la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Se van a analizar dos casos. Un caso es cuando tenemos la temperatura más alta, o sea, en tiempos de calor, y cuando tenemos la temperatura más baja, cuando hace frío en el lugar. Esto para analizar las dos diferentes condiciones en las que va a trabajar el aislamiento. En temporadas de frío va a evitar que el calor salga de la vivienda, y en temporadas de calor va a evitar que el calor entre a la vivienda. Bien, aquí podemos observar un esquema de cómo es nuestra pared, lo que ya expliqué hace un rato. Tenemos el material 1, el 2, el 3 y el 4, con sus diferentes espesores o grosor, la temperatura interior y la exterior. Y aquí están los materiales con los que está construida la pared. El primer material, la primera capa, es de yeso, con un espesor de 3 centímetros, con una conductividad térmica de 0.814 watts sobre metro Kelvin. El segundo material es aislante, de espesor 2.5 centímetros, con la conductividad térmica de 0.025 watts sobre metro Kelvin. La tercera capa es de ladrillo, con un grosor de 15 centímetros y 0.38 watts sobre metro Kelvin de conductividad térmica. Y por último, la capa 4 es de mortero, con un grosor de 3 centímetros y 1.4 watts sobre metro Kelvin de conductividad térmica.
Estos serán los modelos matemáticos que vamos a emplear para el desarrollo de dicho análisis. Esta primera ecuación es la transferencia de calor a través de una pared compuesta. La Q es la cantidad de calor que se transfiere. Delta T es la diferencia de temperaturas. Y la RT es la resistencia total térmica a lo largo de la pared. La resistencia total no es más que la suma de todas las resistencias. Y a su vez la resistencia se saca con estas fórmulas. Esta es para la resistencia térmica por conducción y esta es por convección. Por conducción es el espesor sobre el área por la conductividad térmica del material. Y de convección es 1 sobre el coeficiente convectivo por el área. Bien, como mencionaba, se van a analizar dos casos. El primer caso es en temporada de calor. Para llevar a cabo este análisis también fue necesario investigar sobre la temperatura de confort dentro de una vivienda. Se dice que en temporadas de calor la temperatura de confort en una vivienda es de 23 grados centígrados y tenemos que como mayor temperatura a lo largo del año en la ciudad de Cuernavaca tenemos 33 grados, esa es la temperatura máxima. Entonces, en estas condiciones fue que se hizo el análisis para el primer caso. Bien, empezaremos calculando la resistencia total a lo largo de esta pared. Vamos a tener un total de 6 resistencias, porque al principio la resistencia que va a haber va a ser de convección, o sea, del ambiente hacia la primera capa. La segunda resistencia va a ser de conducción, que va a ser del primer material al segundo, y así sucesivamente. Hay 4 de conducción y 2 de convección. Aquí las podemos observar. Entonces, sustituyendo estos valores, nos da que la resistencia total térmica a lo largo de la pared es de 1.619 Kelvin metro cuadrado sobre watt. Estos coeficientes se investigaron conforme a la temperatura del aire. El coeficiente convectivo del aire va cambiando dependiendo de su velocidad y de su temperatura. Entonces, una vez calculada la resistencia total, ya podemos calcular la transferencia de calor a lo largo de la pared. Nada más sustituimos la delta T, que es la diferencia de temperatura, que va a ser 33 grados centígrados menos 23 grados centígrados sobre la resistencia total. Aquí cabe destacar que cuando se hace una resta no va a importar en qué grados estemos trabajando, porque al final de cuentas va a ser el mismo resultado en Kelvin y en Celsius. Aquí se eliminan los Kelvin y nos va a quedar solo watts sobre metro cuadrado, con un valor de 6.1740 watts sobre metro cuadrado. Esta es la cantidad de calor que se transfiere por unidad de área en esta pared. Bien, de esta ecuación, vamos a despejar la temperatura 2. ¿Para qué? Esto se va a hacer para conocer la temperatura a lo largo de la pared y en cada capa, para ver de qué manera funciona o cómo está actuando nuestro aislante. Bien, despejamos. Como podemos observar aquí, pues solo reescribimos la ecuación. Como sabemos, la delta T no es más que una resta, una diferencia. Entonces la ecuación nos queda de esta manera, ya despejada. La temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 menos la Q por la resistencia. Aquí la Q ya la tenemos. La resistencia va a ser la resistencia del material y la T1 va a ser la temperatura con la que estemos empezando. Aquí vamos a analizar
Para este caso, vamos a analizar el sentido de exterior a interior, porque como sabemos, con la ley de la termodinámica que dice que la energía se transfiere de la zona de mayor temperatura a la de menor. Así que en este caso, el calor está entrando quiere entrar a la vivienda, por eso se va a analizar de esa manera. Bien, sustituyendo los valores, podemos observar que aquí ya hubo un ligero descenso de temperatura. Aplicamos la misma fórmula, solo que para la T1 vamos a tomar el resultado de la operación anterior. Por ejemplo, 32.8 va a ser nuestra nueva temperatura en esta operación. Y también vamos a variar la resistencia. Como les decía, la resistencia que se ocupa aquí va a ser la resistencia de cada material. Aquí observamos también otro descenso. Y pues repetimos el cálculo para los diferentes valores de cada capa. Como podemos observar, empezamos con una temperatura de 33 Celsius, bajamos a 32.8, después 32.2, 29.81, 23.63 y 23.4. En esta zona, en este salto muy importante, muy destacado, es donde está actuando el aislante térmico. Aquí podemos observar que pasa de 29 hasta 23, o sea, el aislante está funcionando de manera adecuada, ya que evita el paso del calor, reduciendo así la temperatura. Bien, ese fue el caso 1, ahora vamos con el caso 2. El caso 2 va a ser lo contrario al caso 1. En este caso, el calor debe mantenerse en la vivienda, porque en el exterior está más frío, o sea, el calor está tratando de salir de la vivienda. Tenemos que la temperatura de confort de una vivienda cuando hace frío es de 20 grados centígrados, y la temperatura más baja que alcanza la ciudad de Cuernavaca, Morelos, es de 11 grados. También se investigaron sus coeficientes convectivos a esas temperaturas del aire. Bien, y volvemos a repetir el mismo procedimiento, solo que pues aquí va a variar la resistencia total porque ya son diferentes los coeficientes convectivos, pero esto va a seguir siendo lo mismo porque tenemos el mismo grosor y la misma conductividad térmica de los materiales. Bien, sustituimos valores y nos da como resultado que la resistencia total a lo largo de la pared en el caso 2 es de 1.5696 Kelvin por metro cuadrado sobre watt. Teniendo este valor ya podemos calcular la Q con la diferencia de temperatura, 20 menos 11, sobre la resistencia total que calculamos anteriormente, y nos da como resultado que por unidad de área se transfieren 5.733 watts sobre metro cuadrado. Y volvemos a aplicar la misma fórmula que despejamos anteriormente para encontrar las temperaturas a lo largo de cada capa de la pared. Bien, aquí podemos observar que de 20 baja a 19.6, 19.4, 13.67, 11.40 y 11.28. Aquí estamos haciendo lo contrario que en el caso anterior. Aquí empezamos con el interior porque, como les decía, en el interior está la temperatura más alta, entonces el calor lo que hace es querer escapar de la vivienda. Entonces, como podemos observar, aquí se nota el gran cambio de 19.4 a 13.67. Esto quiere decir que la capa de aislante está actuando de manera adecuada, ya que evita que el calor salga de la vivienda. Bien, todo este análisis
es muy importante, ya que así podemos saber si nuestro aislante está trabajando de manera adecuada. La importancia de un aislante térmico es que gracias a este podemos evitar altos costes de aire acondicionado, porque por ejemplo al tener un aislante térmico evitamos las pérdidas, lo que se ve reflejado en un menor uso de nuestros aparatos de aire acondicionado. Y pues como sabemos, el ahorro energético es un punto muy importante dentro de la arquitectura bioclimática, lo que es el principal tema de este proyecto.